Un hombre nació bajo el cometa Halley y murió cuando éste regresó 75 años después, tal como había predicho. Entre esos dos eventos celestiales, Samuel Clemens se convirtió en Mark Twain, transformó la literatura estadounidense para siempre, hizo y perdió múltiples fortunas, y vio morir a casi todos sus seres queridos antes que él. Esta no es una historia sobre un escritor. Es la historia de cómo un niño enfermizo de un pueblo fluvial moribundo se convirtió en la voz de toda una nación, y luego pasó sus últimos años preguntándose si algo de eso había valido la pena. 30 de noviembre de 1835, Florida, Missouri. Población, quizás 100 almas, y eso contando generosamente. El tipo de lugar donde nunca pasa nada y nadie se da cuenta. El cometa Halley brillaba en lo alto, visible durante semanas, y abajo Jane Clemens dio a luz 2 meses antes a su 6º hijo. El bebé era tan pequeño, tan débil, que nadie esperaba que sobreviviera la noche. Fue nombrado Samuel Langhorne Clemens, y más tarde bromearía diciendo que llegó temprano y pasó el resto de su vida tratando de recuperar el tiempo perdido. El cometa desapareció, Sam sobrevivió. Su padre, John Marshall Clemens, era un abogado de Virginia que se había casado con una mujer de Kentucky y había perseguido la prosperidad hacia el oeste, como todos los demás en América. Había acumulado tierras en Tennessee, comprado un par de esclavos y se había convencido de que la riqueza estaba a la vuelta de la esquina. Nunca lo estuvo. John era el tipo de hombre que podía ver potencial en todo, excepto en sus propias limitaciones. Había trasladado la familia a Florida porque alguien le dijo que el pueblo podría volverse importante algún día. No fue así. La madre de Sam, Jane, era una criatura completamente diferente. Nacida en Kentucky, de lengua afilada, perpetuamente preocupada por su enfermizo hijo menor, probó todos los remedios que la época ofrecía. Tratamientos alopáticos, curas hidropáticas, medicina popular, oración. Sam pasó sus primeros años empapado en varios tónicos y cataplasmas, mientras su madre se preocupaba y su padre tramaba. Solo 3 de los hermanos de Sam sobrevivirían a la infancia. Pleasant Hannibal murió a las 3 semanas de edad. Margaret murió cuando Sam tenía 3 años. Benjamin murió cuando Sam tenía 7. Esto no era inusual para la época. La muerte era ambiental, constante, intrascendente. Te acostumbrabas a ella o no sobrevivías tú mismo. Cuando Sam tenía 4 años, la familia se mudó a Hannibal, Missouri. Esto importaba. Todo lo que siguió provino de Hannibal. Imagina un pueblo de quizás 3000 personas, ubicado en la orilla occidental del río Mississippi. 3 barcos de vapor al día cuando Sam era joven, sus silbatos anunciando llegadas como trompetas, anunciando reyes. El río lo era todo. Comercio, transporte, entretenimiento, peligro, posibilidad. Era una autopista a todas partes y a ninguna. Y para un niño que crecía, viendo esos barcos llegar y partir, representaba la libertad misma. La infancia de Sam en Hannibal se convertiría más tarde en la infancia más famosa de la literatura estadounidense. Pero eso es adelantarse a los acontecimientos. Por ahora era solo un niño enfermizo que pasaba demasiado tiempo en casa hasta que su salud mejoró lo suficiente como para unirse a los otros chicos a nadar, pescar, explorar cuevas, gastar bromas que los habrían matado si hubieran salido un poco diferente. Estaba Tom Blankenship, hijo del borracho del pueblo, que a veces vivía en un barril y no iba a la escuela, y por lo tanto era la persona más libre que Sam conocía. Tom se convertiría en Huck Finn. Estaban las islas y las cuevas y los pozos para nadar. Estaba la viuda que vivía sola y los rumores sobre ella. Hubo una vez que encontraron un cadáver. Estaban los esclavos que Sam veía todos los días, incluidos los que poseía su padre. Su presencia era tan normal que le llevó décadas entender lo que eso significaba. Hannibal era lo suficientemente pequeña como para que todos conocieran los asuntos de los demás y lo suficientemente grande como para que pudieras encontrar problemas si los buscabas. Era lo suficientemente respetable como para tener iglesias y escuelas, y lo suficientemente escandalosa como para tener asesinatos y misterios.
Era el tamaño perfecto para que la imaginación de un niño la transformara en mitología. Y Sam ponía a prueba la paciencia de su madre constantemente. Era el tipo de niño que se escapaba por la noche, que se saltaba la escuela para ir a pescar, que organizaba bromas elaboradas y luego se hacía el inocente cuando lo confrontaban. Jane Clemens no podía seguir enfadada con él. Tenía el don de salirse con la suya, encantando a la gente para evitar las consecuencias, ofreciendo su buen carácter como fianza por sus crímenes domésticos. La escuela era intermitente. Sam aprendió a leer y escribir, asimiló suficiente aritmética para arreglárselas y pasaba más tiempo soñando despierto que estudiando. La educación formal de la época era brutal de todos modos. Memorización, recitación, palizas cuando fallabas. Más tarde afirmaría que su educación fue interrumpida por la escuela, lo cual era típico de Twain, tomando una queja real y convirtiéndola en una broma. Lo que realmente aprendió provino de observar y escuchar a los pilotos de los barcos de vapor, que eran dioses entre los hombres, a los viajeros que pasaban con historias de Nueva Orleans y San Luis, a los esclavos que cantaban y contaban historias y mantenían su humanidad en un sistema diseñado para despojarlos de ella, a los personajes del pueblo que se convirtieron en modelos para los ficticios, y a los ritmos del habla del río Mississippi, que más tarde revolucionaría la literatura estadounidense al demostrar que el lenguaje vernáculo podía transmitir significado tan bien como el lenguaje culto. Entonces todo cambió el 24 de marzo de 1847. John Marshall Clemens murió de neumonía, probablemente, aunque el diagnóstico no era seguro. Tenía 49 años y murió más o menos arruinado, a pesar de décadas persiguiendo la prosperidad. Sus últimas palabras al hermano mayor de Sam, Orión, fueron instrucciones para que cuidara de la familia. Sam tenía 11 años y su educación formal terminó de inmediato. La familia necesitaba dinero y la infancia era un lujo que ya no podían permitirse. Se convirtió en aprendiz de impresor. Esto significaba componer a mano, aprender a leer al revés y recibir sobras de comida como pago. El trabajo era tedioso y exigente, y absolutamente crucial para su desarrollo como escritor, porque para componer tenías que leerlo todo. Nuevas historias, anuncios, poesía, ensayos y columnas de chismes, horas cada día dedicadas a absorber cómo funcionaba el lenguaje escrito, mientras tus manos lo ensamblaban, letra por letra. El Hannibal Courier le pagaba con comidas. Más tarde trabajó para el periódico de su hermano, Ryan, el Western Union, donde pudo escribir ocasionalmente entre sus tareas de composición. Su primera obra publicada apareció cuando tenía 15 años, un boceto sobre un evento local que la gente encontró lo suficientemente divertido como para recordarlo. A los 18 años Sam dejó Hannibal. No para siempre, pensó entonces, solo para ver qué más había. Trabajó como impresor en San Luis, Nueva York, Filadelfia, ciudades de la costa este que no se parecían en nada al pueblo ribereño donde había crecido. Escribió artículos, consiguió que le publicaran algunos, ganó un poco de dinero y aprendió que el mundo era más grande y extraño de lo que Missouri le había preparado. Pero el río seguía llamando. En 1857, a los 21 años, Sam Clemens regresó hacia el Mississippi con un plan para hacer fortuna en Sudamérica. Había leído sobre oportunidades allí, convenciéndose de que podría hacerse rico en el comercio de coca. Era el tipo de plan descabellado que a su padre le habría encantado. Llegó hasta Nueva Orleans antes de que el plan se desmoronara. Resulta que no había barcos regulares a Sudamérica desde Nueva Orleans. ¿Quién lo iba a saber? Sam se encontró varado en una ciudad que no podía permitirse, con un sueño que se había desvanecido y sin idea de qué hacer a continuación. Fue entonces cuando vio los barcos de vapor. Todo niño que crecía en el Mississippi quería ser piloto. Era el trabajo más prestigioso del río. Requería una inmensa habilidad y conocimiento y pagaba mejor que cualquier otra cosa disponible para alguien sin educación formal. Los pilotos eran reyes, comandaban embarcaciones valoradas en miles de dólares, tomaban decisiones de vida o muerte y no rendían cuentas a nadie una vez que estaban al timón. Sam se acercó a Horace Bixby,
un piloto respetado, y lo convenció de tomarlo como aprendiz. La tarifa era de $500, pagaderos de los primeros salarios de Sam después de obtener su licencia. Bixby aceptó. Lo que siguió fueron 17 meses de la educación más intensiva que Sam jamás recibió. Bixby era un maestro severo que exigía perfección, porque cualquier cosa menos podría hundir un barco y matar a todos a bordo. Sam tuvo que memorizar todo el río Mississippi desde Nueva Orleans hasta San Luis. Cada banco de arena, cada arrecife, cada tronco sumergido, cada punto de referencia. 1200 millas de vía fluvial en constante cambio, donde el paso seguro de ayer podría ser la trampa mortal de hoy. Aprendió a leer la superficie del río como un libro. Una ligera ondulación significaba un tronco sumergido. Una zona lisa significaba agua profunda o rocas ocultas, dependiendo del contexto. La forma de la corriente indicaba dónde estaba el canal. El color del agua señalaba la profundidad y los obstáculos, y todo cambiaba constantemente a medida que el río subía y bajaba con las estaciones y el clima. Más que memorizar, tenía que entender por qué el río se comportaba así, cómo cambiaría en diferentes condiciones y qué significaba un patrón frente a otro. No bastaba con saber dónde estaban los peligros, había que predecir dónde estarían la semana siguiente. El entrenamiento era implacable. Bixby lo despertaba a cualquier hora para interrogarlo. ¿Qué punto de referencia es ese? ¿Qué profundidad tiene el agua aquí? ¿Dónde está el canal en esta niebla? Si se equivocaba, Bixby lo regañaba duramente. Si acertaba, Bixby asentía y le preguntaba algo más difícil. Pero a Sam le encantaba. Era la primera vez en su vida que encontraba algo que desafiaba cada ápice de su inteligencia y recompensaba el dominio con poder genuino. Los pilotos no eran oficinistas que seguían órdenes, eran artesanos que ejercían su juicio tomando decisiones importantes. También aprendió la cultura de los barcos de vapor, la jerarquía, los códigos, las rivalidades entre barcos y pilotos, los pasajeros que trataban a los pilotos como sirvientes y los que entendían lo que estaban presenciando. Los encargados de la carga, los ingenieros y los marineros que mantenían los barcos en funcionamiento, los puertos a lo largo del río, cada uno con su propio carácter y comercio. Y aprendió sobre la muerte porque el río mataba gente. Las calderas explotaban, los barcos chocaban con obstáculos y se hundían, se desataban incendios, la gente caía por la borda. El Mississippi era hermoso y rentable, y completamente indiferente a la vida humana. En 1858, la tragedia golpeó más cerca de lo que Sam había imaginado posible. Había convencido a su hermano menor, Henry, de trabajar en los barcos de vapor, consiguiéndole un trabajo como escribiente de carga en el Pennsylvania. Sam estaba en el mismo barco, trabajando inicialmente bajo un piloto que despreciaba. Después de una confrontación, Sam fue transferido a otra embarcación. El 13 de junio de 1858, la caldera del Pennsylvania explotó cerca de Memphis. La explosión mató a varias personas al instante. Henry sufrió graves quemaduras, pero estaba vivo. Sam corrió a Memphis al enterarse. Encontró a Henry en un hospital temporal con quemaduras que cubrían la mayor parte de su cuerpo. Durante 8 días, Henry agonizó, y luego murió. Sam nunca se perdonó a sí mismo. Él le había conseguido el trabajo a Henry. Él había puesto a su hermano en ese barco. Si Sam se hubiera quedado en el Pennsylvania en lugar de ser transferido, quizás podría haber evitado la explosión de alguna manera, o quizás él también habría muerto. La culpa lo seguiría por el resto de su vida, surgiendo en su ficción, en su fascinación por las premoniciones y el destino, en sus depresiones periódicas. Años más tarde afirmaría haber soñado con la muerte de Henry un mes antes de que ocurriera. Había visto a su hermano tendido en un ataúd de metal, en una habitación específica, vistiendo un traje específico, con flores blancas, sobre el pecho. Cuando Henry finalmente murió, Sam afirmó que la escena coincidía exactamente con su sueño, hasta las flores. Quizás sí lo soñó. Quizás la memoria reconfiguró el sueño después del suceso. Quizás lo inventó todo. Lo que importa es que Sam Clemens creyó en el sueño. Creyó que se le había dado una advertencia que no supo escuchar,
y ese fracaso lo persiguió. Pero siguió trabajando, terminó su aprendizaje y obtuvo su licencia de piloto en 1859. Durante los siguientes 2 años fue piloto del río Mississippi, uno de la élite, al mando de barcos de vapor, ganando buen dinero y viviendo el sueño que había tenido desde la infancia. Entonces comenzó la guerra civil y el sueño terminó. El Mississippi se convirtió en un campo de batalla. El tráfico cesó. La carrera de Sam como piloto terminó antes de que realmente hubiera comenzado. Abril de 1861. Sam tenía 25 años, estaba desempleado, viendo cómo su país se desgarraba por la esclavitud, los derechos de los estados y todos los demás problemas que se habían acumulado durante décadas. Missouri era un estado fronterizo, dividido entre simpatías de la Unión y la Confederación. Aníbal se inclinaba hacia el sur, pero era complicado. Sam se unió a una unidad de milicia confederada llamada los Marion Rangers. Más tarde escribiría sobre esta experiencia en La historia privada de una campaña que fracasó, describiéndose a sí mismo y a sus amigos como soldados incompetentes que pasaron 2 semanas deambulando sin rumbo por el campo antes de que su unidad se disolviera. El tono es cómico y autocrítico, pero hay oscuridad debajo. Puede que hayan matado a alguien. Sam no está seguro. Una noche dispararon a un desconocido a caballo y el hombre cayó. ¿Era un explorador de la Unión o un civil? No se quedaron para averiguarlo. Después de 2 semanas, los Marion Rangers dejaron de existir. La carrera militar de Sam había terminado. Pasó el resto de su vida esquivando preguntas sobre qué bando había apoyado, haciendo bromas para evitar responder directamente, dejando que la gente asumiera lo que quisiera. Mientras tanto, su hermano Orión había conseguido ser nombrado secretario del gobernador territorial de Nevada. Orión invitó a Sam a ir al oeste con él, lejos de la guerra, lejos del río, hacia cualquier oportunidad que la frontera pudiera ofrecer. Sam aceptó. Viajaron en diligencia a través de las grandes llanuras y las montañas rocosas. Un viaje de casi 3 semanas que costó $200 y casi los mata varias veces. Pero llegaron a Carson City, Nevada, una polvorienta capital territorial donde supuestamente esperaban fortunas para ser reclamadas de las minas de plata en las montañas cercanas. Sam no tenía idea de lo que estaba haciendo. No tenía experiencia en minería ni capital para invertir adecuadamente. No entendía cómo funcionaba realmente la industria, pero todos a su alrededor se estaban haciendo rico. Ellos reclamaban y Sam pensó que él también se haría rico. No fue así. Pasó el siguiente año y medio fracasando estrepitosamente en la minería, no por falta de intentarlo. Sam y su socio registraron concesiones, presentaron documentos y cavaron agujeros en el desierto, buscando vetas de plata que los harían millonarios. No encontraron nada, o más bien, encontraron mucha roca que podría contener plata, pero extraerla requería capital y equipo que no tenían. Toda la empresa fue una lección de cómo los sueños chocan con la realidad. Los hombres a su alrededor supuestamente se estaban haciendo ricos. Las historias circulaban constantemente. Alguien encontró una veta valorada en miles. Alguien vendió una concesión por una fortuna. Sam escuchó estas historias, las creyó y siguió cavando. El territorio de Nevada a principios de la década de 1860 era puro caos. Buscadores de oro por todas partes, campamentos mineros que aparecían de la noche a la mañana, salones, burdeles y violencia. Todos estaban convencidos de que el próximo gran hallazgo estaba a la vuelta de la esquina. Sam no era diferente. Vivía en tiendas de campaña y cabañas rudimentarias, comía mal, trabajaba duro y no lograba nada de valor. A finales de 1862 estaba arruinado y desesperado. El sueño de la minería había muerto. Necesitaba ingresos reales, no especulación, así que hizo lo que siempre había hecho cuando necesitaba dinero. Recurrió a la escritura. El Territorial Enterprise en Virginia City era el periódico líder de la región, cubriendo el auge minero con una mezcla de hechos y exageración salvaje. Sam comenzó a enviarles cartas desde los campamentos mineros. Escribió bocetos humorísticos sobre la vida en las excavaciones.
Al editor le gustaron y le ofreció un trabajo como reportero, $25 a la semana. Sam aceptó de inmediato. Se mudó a Virginia City en septiembre de 1862 y comenzó a trabajar como periodista a tiempo completo. Este fue el momento en que todo cambió, no de inmediato, no de forma obvia, pero este trabajo, este periódico, esta caótica ciudad minera. Aquí fue donde Samuel Clemens comenzó a transformarse en Mark Twain. El trabajo era diferente a todo lo que había hecho antes. El Territorial Enterprise buscaba sensacionalismo, querían historias que vendieran periódicos. La verdad era negociable. Si los hechos no eran lo suficientemente interesantes, los mejorabas. Sam descubrió que tenía un talento innato para esto. Podía tomar un incidente mundano y transformarlo en algo hilarante, escandaloso, o ambas cosas. Escribió sobre concesiones mineras, disputas legales y personajes locales, pero lo hizo con una voz distintivamente suya, aguda, satírica, dispuesta a burlarse de cualquiera, incluso de sí mismo. A principios de 1863 firmó un artículo con el nombre de Mark Twain por primera vez. El término fluvial, 2 brazas de profundidad, significaba aguas seguras. Nadie sabe si lo eligió por razones sentimentales o porque sonaba bien. A lo largo de su vida contaría diferentes historias sobre el origen del nombre, contradiciéndose alegremente. Lo que importa es que el nombre se mantuvo. Mark Twain, el personaje, nació en las páginas del Territorial Enterprise, y esa personalidad era más ruidosa, más divertida. El periódico le dio libertad para experimentar y escribió bulos, historias completamente inventadas, presentadas como noticias. Una de ellas afirmaba que se había encontrado un hombre petrificado en el desierto, sentado en una cueva y perfectamente conservado. La descripción era absurda, claramente imposible, pero otros periódicos la reimprimieron como un hecho. Sam estaba encantado. Había demostrado que la gente creería cualquier cosa si se escribía con suficiente autoridad. También escribió sobre disputas con otros periodistas, intercambiando insultos a través de sus respectivos periódicos. Estos no eran conflictos reales, eran actuaciones, entretenimiento para lectores que disfrutaban viendo a los escritores atacarse mutuamente en la prensa. Sam era bueno en eso, sus insultos eran creativos, su sentido de la oportunidad agudo. Entendió que el periodismo en el territorio de Nevada no se trataba de informar al público, sino de mantenerlo entretenido. Pero el humor tenía un filo. Sam estaba desarrollando un estilo que definiría su obra posterior. Escribió sobre la hipocresía, la pretensión, la brecha entre lo que la gente afirmaba ser y lo que realmente era. Se burló de los ricos propietarios de minas que se habían hecho ricos por suerte y luego actuaban como si lo hubieran ganado por virtud. Se burló de políticos, de predicadores, de cualquiera que se tomara demasiado en serio. Esto no siempre fue bien recibido. Virginia City era un lugar rudo. Los hombres resolvían disputas con armas. La pluma de Sam le metió en problemas más de una vez. Escribió algo insultante sobre el periódico de un editor rival. El editor lo desafió a un duelo. Sam, que no tenía ningún interés en morir por una broma, se fue de la ciudad, simplemente hizo las maletas y se mudó a San Francisco. Mayo de 1864. Sam tenía 28 años, desempleado de nuevo, pero esta vez con una reputación. Se había hecho un nombre en Nevada. Los periódicos de California sabían quién era Mark Twain. Encontró trabajo casi de inmediato, escribiendo para el San Francisco Call y otros periódicos. También comenzó a colaborar con revistas literarias, expandiéndose más allá del periodismo puro hacia bocetos e historias. San Francisco era diferente de Virginia City, más grande, más establecida, más sofisticada. Sam tuvo que ajustar ligeramente su estilo. La audiencia californiana quería humor, pero lo quería pulido. Aprendió a refinar su voz, a mantener las observaciones agudas mientras suavizaba la rudeza. Y conoció a otros escritores, gente que se tomaba la literatura en serio, que hablaba de oficio y técnica. Bret Harte ya estaba allí, haciéndose un nombre con historias sobre la frontera de California. Sam aprendió de Harte. Absorbió su enfoque del color local,
la forma en que capturaba dialectos y características regionales. Pero San Francisco no era del todo acogedor. La ciudad tenía círculos literarios establecidos, y Sam era un forastero, un expiloto de barco fluvial y minero fracasado que escribía para periódicos. No era precisamente el tipo de antecedentes prestigiosos que abrían puertas. Además, casi siempre estaba sin blanca. El periodismo freelance pagaba mal, vivía en pensiones baratas, pedía dinero prestado a sus amigos e intentaba averiguar su próximo paso. Luego, en 1865, todo cambió. Un amigo le contó una historia, una anécdota casual, sobre un concurso de ranas saltarinas en el condado de Calaveras. Un hombre había entrenado a una rana para saltar, apostó dinero por ella y perdió cuando alguien llenó la rana de perdigones. Una historia sencilla, nada especial. Sam tomó esa historia y la transformó. Escribió James Smiley y su rana saltarina, un cuento narrado con la voz de un minero parlanchín que no paraba de hablar. La historia divagaba, se desviaba y volvía sobre sí misma. El humor provenía de la narración, no de la trama, de la completa incapacidad del narrador para ir al grano, de lo absurdo de que hombres adultos se tomaran en serio el salto de ranas. La historia apareció en el New York Saturday Press en noviembre de 1865. En cuestión de semanas, había sido reimpresa en periódicos de todo el país. Mark Twain se convirtió en un nombre conocido a nivel nacional de la noche a la mañana. A la gente le encantó. El humor era marcadamente estadounidense, diferente del estilo de influencia europea que dominaba las revistas literarias. Capturó algo de la esencia del oeste, de la tradición de los cuentos exagerados, de la forma en que la gente común realmente hablaba. Sam había encontrado su voz, aunque no del todo. Todavía se estaba desarrollando, todavía estaba descubriendo lo que podía hacer. Pero la rana saltarina demostró que podía escribir algo que resonaba más allá de los periódicos regionales. Podía llegar a una audiencia nacional, así que los editores empezaron a contactarlo. The Sacramento Union le ofreció enviarlo a las Islas Sandwich, Hawái, para escribir una serie de cartas de viaje, con 4 meses de todos los gastos pagados, un buen sueldo y la oportunidad de ver un lugar completamente nuevo. Sam aceptó y zarpó hacia Hawái en marzo de 1866. Se suponía que el viaje sería sencillo: ir a Hawái, escribir cartas entretenidas sobre el lugar exótico y regresar. Pero Sam lo convirtió en algo más. No solo describió el paisaje, observó la cultura, la política y los sistemas económicos. Habló con misioneros, nativos hawaianos y comerciantes. Escaló un volcán e investigó un desastre marítimo, entrevistando a los supervivientes de un naufragio. Las cartas que envió de vuelta al Sacramento Union eran graciosas, sí, pero también sustanciosas. Se estaba convirtiendo en algo más que un humorista. Se estaba desarrollando como un escritor serio, que podía manejar temas complejos, manteniendo a los lectores entretenidos. Cuando regresó a San Francisco en agosto, tuvo una idea. ¿Y si pudiera ganar dinero dando conferencias, leyendo su obra en voz alta a audiencias de pago? Era arriesgado. Hablar en público le aterraba. Nunca había hecho algo así. Pero otros escritores estaban haciendo giras de conferencias y parecían ganar un dinero decente. Sam decidió intentarlo. Alquiló un salón en San Francisco para el 2 de octubre de 1866 y anunció su conferencia sobre las Islas Sandwich. Pasó los días previos convencido de que nadie aparecería, pero el salón se llenó con más de 1000 personas. Sam subió al escenario. Aterrorizado, empezó a hablar y descubrió que era bueno en ello. El ritmo que había desarrollado en su escritura se tradujo perfectamente a la actuación en vivo. Sabía cuándo hacer una pausa, cuándo acelerar, cuándo soltar una frase con seriedad. El público lo adoró. Dio más conferencias por California y Nevada. Cada una construyó su confianza y su reputación. A finales de 1866, Mark Twain era un conferenciante exitoso y un escritor conocido. Pero no estaba satisfecho. Quería más. Quería ver el mundo más allá del oeste americano. Quería escribir un libro. En 1867 tuvo su oportunidad. Una compañía de excursiones
estaba organizando un crucero de lujo a Europa y Tierra Santa. 5 meses, docenas de ciudades, la primera gran gira organizada de su tipo. Sam convenció al periódico Alta California para que le pagara el viaje a cambio de cartas de viaje. Pidió dinero prestado para el resto del pasaje y reservó un viaje en el Quaker City. El viaje cambiaría su vida de maneras que no podía predecir. Conocería a personas que se convertirían en amigos para toda la vida. Vería cosas que alimentarían su escritura durante años, y se encontraría con una joven cuyo hermano le mostraría una fotografía que haría que Sam se enamorara antes incluso de haberle dirigido una palabra. Pero primero tenía que sobrevivir 5 meses a bordo de un barco con un grupo de turistas cuya compañía lo llevaría a la locura. El Quaker City partió de Nueva York el 8 de junio de 1867. La lista de pasajeros parecía un directorio de la sociedad estadounidense respetable: empresarios jubilados y sus esposas, ministros, un ex vicegobernador, turistas adinerados que podían permitirse el elevado pasaje y un periodista de California que había pedido dinero prestado para estar allí. Sam esperaba aventura, pero lo que obtuvo fue aburrimiento, salpicado de momentos de interés genuino y largos períodos de socialización forzada con personas que pensaban que bailar era pecaminoso. La mayoría de los pasajeros eran mayores, conservadores y profundamente religiosos. Celebraban reuniones de oración, se quejaban de las provisiones del barco y discutían sobre la observancia adecuada del Sabbat. Sam los encontraba insufribles. Escribió cartas al Alta California, burlándose de los turistas piadosos, llamándolos los peregrinos. Sus observaciones eran agudas y a menudo crueles, pero también divertidas. El contraste entre las elevadas aspiraciones espirituales de los pasajeros y sus insignificantes quejas sobre el alojamiento proporcionaba buen material. Pero había excepciones. Entre los pasajeros más jóvenes, Sam encontró espíritus afines, hombres que querían disfrutar realmente del viaje en lugar de soportarlo como una especie de prueba moral. Uno de ellos era Charles Langdon, de 18 años, de Elmira, Nueva York. Charlie se convirtió en parte del círculo íntimo de Sam a bordo del barco. Visitaron las Azores, Gibraltar, Tánger, Marsella, París, Génova. Cada parada trajo nuevas experiencias. Sam escaló el Vesubio, caminó por las ruinas de Pompeya, estuvo en el Coliseo, visitó el Louvre. Estaba viendo cosas de las que solo había leído y lo estaba escribiendo todo, no con la reverencia que exigían las guías, pero con su particular estilo de observación irreverente. En París notó que las bailarinas de Cancán eran menos impactantes de lo anunciado. En Venecia se quejó del olor de los canales. Describió las pinturas de los viejos maestros con un ojo crítico que habría horrorizado a los expertos en arte. Mientras todos los demás se postraban ante los monumentos culturales, Sam se preguntaba si realmente valían tanto alboroto. Este enfoque se convertiría en la base de los inocentes en el extranjero. No le interesaba repetir lo que decían los demás escritores de viajes. Quería mostrar lo que un estadounidense común realmente pensaba al enfrentarse a una cultura europea. La brecha entre la expectativa y la realidad, el humor al tomar vacas sagradas y examinarlas con ojos prácticos e impasibles. El barco navegó hacia el este, Constantinopla, Esmirna, Beirut y luego Tierra Santa. Palestina era el destino principal para muchos pasajeros. Habían venido específicamente para caminar donde Jesús caminó, para ver los lugares sagrados, para que su fe fuera confirmada por la geografía. Sam los acompañó, pero su escritura sobre Tierra Santa era complicada. Se conmovió por algunas de las cosas que vio: la ciudad vieja de Jerusalén, el Monte de los Olivos, el Mar de Galilea. Pero también era escéptico de las reliquias fabricadas y de los guías que afirmaban que cada roca y cada árbol tenían un significado bíblico. Recorrió los caminos, escuchó las historias y lo escribió todo con una mezcla de interés genuino y crítica aguda. La gira se prolongó. Para cuando llegaron a Egipto en octubre, Sam estaba exhausto. 5 meses viajando con el mismo grupo de personas. 5 meses de reuniones de oración, quejas y alegría forzada. Pero había acumulado material.
cuadernos llenos de observaciones, cartas que había enviado a periódicos de California, la materia prima para un libro. Más importante aún, algo había sucedido en el viaje que cambiaría su vida. Charlie Langdon le había mostrado a Sam una foto, un retrato en miniatura de su hermana Olivia. Sam lo miró y más tarde afirmó que se enamoró de inmediato. Si eso es cierto o una exageración romántica, no importa. Lo que importa es que cuando el Quaker City regresó a Nueva York en noviembre de 1867, Sam aceptó una invitación para visitar a la familia Langdon en Elmira. Conoció a Olivia Langdon el 27 de diciembre de 1867. Ella tenía 22 años, era refinada, educada, de una familia adinerada, todo lo que Sam no era. Su padre, Jervis Langdon, había hecho una fortuna en carbón y madera. Los Langdon vivían en una mansión. Eran cultos, respetables, profundamente religiosos. Olivia había sido semi-inválida durante años, después de una caída en el hielo, cuando tenía 16, aunque se había recuperado para cuando Sam la conoció. Sam quedó prendado en cuestión de días. Le propuso matrimonio. Libby dijo que no. Por supuesto que dijo que no. Apenas lo conocía. Él era un occidental rudo con reputación de bebedor y humor irreverente. Ella era una joven dama apropiada de una buena familia. La pareja no tenía sentido, pero Sam fue persistente. Comenzó a escribirle cartas, largas cartas casi todos los días. La cortejó con palabras. Esa era su fortaleza. Se presentó como alguien que podía ser reformado, que quería mejorar, que veía en ella la posibilidad de convertirse en el hombre que debía ser. La familia de Libby se mostró escéptica. Su padre investigó los antecedentes de Sam y escribió a personas que lo conocían. Las respuestas no fueron alentadoras. Las referencias describían a Sam como brillante pero poco fiable, talentoso pero impredecible, no el tipo de hombre con el que querrías que tu hija se casara. Pero Jervis Langdon tomó una decisión notable. Le dijo a Sam que lo juzgaría por su propia estimación, en lugar de confiar en lo que decían los demás. Si Sam afirmaba que podía ser un buen esposo, Jervis le daría la oportunidad de demostrarlo. El compromiso no fue inmediato. Libby rechazó la propuesta de Sam 2 veces más, antes de finalmente aceptar en noviembre de 1868. Llevaban casi un año de noviazgo. Durante ese tiempo, Sam había estado trabajando en convertir sus cartas del Quaker City en un libro, editando, expandiendo y organizando el material en una narrativa coherente. Los inocentes en el extranjero se publicó en 1869. Era diferente a cualquier libro de viajes que los estadounidenses hubieran leído antes. La mayoría de la literatura de viajes de la época era un reportaje seco o descripciones floridas de monumentos culturales. El libro de Sam era divertido, irreverente y honesto, de una manera que se sentía revolucionaria. Se burlaba de las pretensiones europeas. Cuestionaba si las pinturas antiguas eran realmente hermosas o simplemente viejas. Describía a sus compañeros turistas con la misma honestidad con la que describía los sitios turísticos. El libro fue un éxito inmediato. Vendió miles de copias en su primer año, decenas de miles con el tiempo. Sam había escrito un bestseller. Había demostrado que podía ganar dinero con su pluma, y lo había hecho siendo él mismo, en lugar de intentar sonar como los respetables escritores de viajes de la época. Sam y Libby se casaron el 2 de febrero de 1870 en Elmira. Jervis Langdon les compró una casa en Buffalo, Nueva York, donde Sam había aceptado un trabajo como editor y copropietario del periódico Buffalo Express. Fue un regalo de bodas. La casa completamente amueblada, un gesto de extraordinaria generosidad. Sam se unía a una familia adinerada y le estaban dejando claro que contaría con su apoyo. Los primeros meses de matrimonio fueron felices. Sam estaba enamorado. Tenía un libro exitoso, un empleo estable. Todo parecía encajar. Entonces la realidad se impuso. El padre de Libby enfermó de cáncer. Falleció en agosto de 1870, apenas 6 meses después de la boda. Libby quedó devastada. Había sido muy cercana a su padre. Luego Libby quedó embarazada. Su hijo, Langdon Clemens,
Nació el 7 de noviembre de 1870, prematuro, débil y enfermizo desde el principio. La propia Levi enfermó gravemente después del parto, posiblemente de fiebre tifoidea. Durante meses, la casa estuvo sumida en la enfermedad. La amiga de Libby, Emma Nye, vino a ayudar a cuidarla y terminó contrayendo tifoidea ella misma. Falleció en septiembre de 1870. Sam estaba abrumado. Su esposa estaba enferma, su hijo pequeño no prosperaba, su suegro había muerto, su hogar era un caos, y él intentaba trabajar, editar el periódico, escribir, ganar suficiente dinero para mantener a su nueva familia. Odiaba Buffalo, odiaba el trabajo en el periódico, odiaba la presión y la responsabilidad. Para 1871 había vendido su participación en la empresa de transporte con pérdidas y trasladó la familia a Hartford, Connecticut. Hartford tenía una próspera comunidad literaria, otros escritores vivían allí, por lo que parecía un lugar mejor para establecerse. Alquilaron una casa en el barrio de Nook Farm, una zona popular entre artistas e intelectuales. Harriet Beecher Stowe vivía cerca, al igual que Charles Dudley Warner. Sam podía imaginarse construyendo una vida allí, siendo parte de una comunidad de escritores, en lugar de estar aislado en Buffalo, intentando dirigir un periódico que no le importaba. Pero Langdon, su hijo, seguía débil. Contrajo difteria en la primavera de 1872, no se recuperó y murió en junio, sin haber cumplido aún los 2 años. Sam se culpó a sí mismo. Había sacado al niño a pasear en carruaje y Langdon se había resfriado. El resfriado se había convertido en difteria. Si Sam hubiera sido más cuidadoso, más protector, el niño podría haber vivido. Libby estaba embarazada de nuevo. Su hija, Olivia Susan, llamada Susie, nació en marzo de 1872, antes de que Langdon muriera. Así, el hogar pasó de la alegría al luto en cuestión de meses, un nuevo bebé y un hijo fallecido. Sam se volcó en el trabajo. Era lo que sabía hacer cuando la vida era insoportable. Escribió que estaba trabajando en una novela, Roughing It, su relato de sus años en Nevada y California. Había sido publicada en 1872 y se vendió bien. Ahora quería probar algo diferente. Ficción. Una novela ambientada en Inglaterra sobre un príncipe y un mendigo que intercambian sus lugares. La idea se había estado gestando durante años. La había esbozado, redactado secciones, pero no se había comprometido a terminarla. En cambio, comenzó otro proyecto, una colaboración con su vecino, Charles Dudley Warner. Los dos hombres se habían estado quejando de las novelas populares de la época. Sus esposas los desafiaron a escribir algo mejor, así que Sam y Warner coescribieron The Gilded Age. Fue una novela satírica sobre la especulación, la corrupción y la codicia en la América posterior a la Guerra Civil. El libro fue publicado en 1873. Se vendió razonablemente bien y dio nombre a una época. La Edad Dorada. La frase se arraigó, pero la novela en sí no fue la mejor obra de Sam. Demasiado extensa, demasiados personajes. La colaboración se notaba en el tono desigual. Aún así demostró que podía escribir ficción, que podía mantener una narrativa más allá de los bocetos humorísticos y los relatos de viajes. La familia crecía. Su segunda hija, Clara, nació en 1874. La casa alquilada era demasiado pequeña, así que Sam decidió construir. Compró un terreno en Nook Farm y contrató al arquitecto Edward Tuckerman Potter para diseñar algo espectacular. El resultado fue una enorme mansión victoriana con 19 habitaciones, torretas, balcones y carpintería ornamentada. Costó más de $40.000, mucho más de lo que Sam había planeado gastar, pero era magnífica. La casa tenía un invernadero, una biblioteca con una chimenea tallada de Escocia y una sala de billar en el tercer piso donde Sam podía fumar y trabajar sin molestar a la familia. La cocina estaba en el sótano y los aposentos del servicio estaban separados. Fue diseñada para el entretenimiento, para albergar las reuniones literarias y sociales que se estaban convirtiendo en parte de la vida de Sam. Se mudaron en 1874. Durante los siguientes 17 años, esa casa de Hartford sería su hogar.
el lugar donde Sam realizó su trabajo más importante, donde crió a sus hijas, donde se convirtió no solo en Mark Twain el escritor, sino en Mark Twain la figura pública, la celebridad, el hombre que todo el mundo en América parecía conocer. Pero mantener la casa requería dinero, más dinero del que Sam ganaba solo con los libros. Necesitaba un ingreso constante. Las conferencias se lo proporcionaban. Había estado haciendo giras de conferencias desde 1866 y era bueno en ello. El público lo adoraba. Podía llenar salas por todo el país. La paga era sustancial, así que hizo giras. Durante los meses de otoño e invierno viajaba dando la misma conferencia noche tras noche en diferentes ciudades. Era agotador. Los viajes lo desgastaban, pero pagaban la casa, pagaban a los sirvientes, pagaban el estilo de vida al que Libby estaba acostumbrada y que Sam quería proporcionar. La escritura ocurría en los veranos. La familia iba a Quarry Farm, en Elmira, la casa de la hermana de Libby, Susan Crane. Susan había mandado construir un pequeño estudio octogonal para Sam, separado de la casa principal. Tenía ventanas por todos lados, un escritorio y era silencioso. Sam podía trabajar allí sin interrupciones, lejos de las exigencias del hogar, las distracciones de Hartford, la presión de ser Mark Twain. En Quarry Farm, en el verano de 1874, comenzó a escribir sobre su infancia en Missouri, historia sobre un niño llamado Tom Sawyer, aventuras en el Mississippi, búsquedas de tesoros, asesinatos y romance. Las historias surgieron fácilmente. Estaba recurriendo la memoria. Sobre el Hannibal de su juventud, Tom Sawyer era en parte él, en parte los chicos que había conocido. Huck Finn se basó en Tom Blankenship, el hijo del borracho del pueblo que había sido amigo de Sam. El manuscrito crecía capítulo a capítulo. La valla blanca, el asesinato en el cementerio, Becky Thatcher y la cueva. Se estaba gestando más rápido que cualquier cosa que hubiera escrito antes. Puro placer, este tipo de escritura. No se requería investigación, ni hechos que verificar. Solo memoria e imaginación mezcladas, hasta que no se podía distinguir dónde terminaba una y comenzaba la otra. El libro se publicó en diciembre de 1876, aunque se había terminado el año anterior. La publicación estadounidense se retrasó. La edición británica salió primero. Sam no estaba contento con eso, pero al menos ya estaba disponible. Las críticas fueron variadas. Algunos críticos lo encontraron demasiado crudo, demasiado vernáculo. Se suponía que la literatura infantil debía ser edificante, moralmente instructiva. Tom Sawyer no era ninguna de las dos cosas. Trataba sobre un niño que mentía, robaba, hacía novillos y, en general, causaba problemas. Pero a los niños les encantó, y a los adultos también, a aquellos dispuestos a leer algo que no predicara. Las ventas fueron decentes, no espectaculares, pero constantes. El libro seguiría vendiéndose durante décadas, pero Sam aún no lo sabía. Todo lo que sabía era que había escrito algo verdadero, algo que captaba lo que se sentía ser un niño en Missouri antes de la guerra. Mientras trabajaba en Tom Sawyer, había surgido otro personaje, Huck Finn, el niño al margen. El compañero de Tom, pero en cierto modo más interesante, más libre, menos limitado por la civilización. Sam ya había decidido que Huck necesitaba su propio libro, pero eso vendría después. Primero había que pensar en el dinero. La casa de Hartford era cara, no solo de construir, sino de mantener. Sirvientes, impuestos sobre la propiedad, facturas de calefacción en invierno. Libby manejaba el hogar de manera eficiente, pero la eficiencia solo llegaba hasta cierto punto cuando intentabas mantener una mansión. Sam necesitaba ingresos, ingresos constantes y fiables. Los libros no proporcionaban eso. El dinero llegaba en ráfagas impredecibles, regalías pagadas trimestralmente, a veces con retraso. Dar conferencias era la solución. Sam había estado dando giras de conferencias desde la década de 1860. Era bueno en ello, más que bueno. El público lo adoraba. Podía hacerlos reír, hacerlos pensar, mantener su atención durante una hora o más solo con su voz y presencia. La paga era sustancial, $100 por conferencia, a veces más. Con 30 conferencias en una temporada, tenías dinero de verdad.
así que hizo giras en otoño e invierno, dejando a Libby y a las niñas en Hartford. Viajaba en tren de ciudad en ciudad: Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Washington, a veces tan al oeste como Chicago o San Luis. Cada noche una sala diferente, un público diferente, la misma rutina. Subir al escenario, hacer una pausa, dejar que los aplausos se calmen, empezar despacio, de forma conversacional, y llegar a las partes divertidas. Calcular las pausas a la perfección, observar al público, medir sus reacciones, ajustar en consecuencia. Era teatro de performance. Sam había aprendido a manejar los tiempos. Después de años de contar historias en salones y oficinas de periódicos, sabía cómo manejar a una multitud, cuándo acelerar, cuándo reducir la velocidad, cuándo bajar la voz para que la gente se inclinara a escuchar, cuándo subirla para enfatizar. Las conferencias no eran discursos exactamente, eran narrativas elaboradas, historias con estructura, principio, nudo, desenlace, personajes, conflicto, resolución. Igual que sus escritos, pero hablados. Las giras eran agotadoras. Los viajes lo agotaban. Mala comida en los vagones, restaurante del tren, camas de hotel incómodas, movimiento constante, sin tiempo para escribir, sin tiempo para pensar. Solo actuar, dormir, viajar, actuar de nuevo. Pero el dinero era bueno, y Sam estaba construyendo su reputación. Mark Twain no era solo un nombre en periódicos y portadas de libros, era una presencia, una personalidad. La gente quería verlo, escucharlo, estrechar su mano. De vuelta en Quarry Farm en el verano de 1876, comenzó un nuevo proyecto, un libro sobre Huck Finn. Había estado pensando en ello desde que terminó Tom Sawyer. Esta vez, la historia sería más grande, más oscura, más ambiciosa. Huck huiría de su padre abusivo, se uniría a Jim, un esclavo fugitivo. Flotarían por el Mississippi en una balsa. La escritura fue bien al principio. Los primeros capítulos surgieron con facilidad. La voz de Huck era clara, distinta de la de Tom, más coloquial, más honesta. Sam escribía en dialecto, capturando cómo hablaba realmente la gente en Missouri, no con gramática correcta, no con lenguaje refinado, sino lo auténtico. Los críticos lo llamarían revolucionario más tarde. En ese momento, Sam solo sabía que sonaba bien, pero luego se atascó alrededor del capítulo 16. La historia se estancó. No sabía a dónde llevarla después. La balsa flotaba hacia el sur, adentrándose más en territorio esclavista. Esa era la dirección equivocada. Huck y Jim necesitaban ir al norte para ser libres, pero Sam los había acorralado. Así que dejó el manuscrito a un lado, lo guardó en un cajón y pasó a otras cosas. Este se convertiría en su patrón con Huckleberry Finn. Escribir un tiempo, atascarse, parar, volver meses o años después. El libro tardó 7 años en completarse, no porque Sam fuera lento, sino porque lo abandonaba constantemente. La historia era más difícil que Tom Sawyer, más complicada, más seria. Debajo del humor, mientras tanto, había otro libro que escribir, un libro de viajes. Sam había estado tomando notas sobre sus días en el río, sus recuerdos de aprender a pilotar vapores. Había escrito parte de ello años antes. Ahora lo amplió en Vida en el Mississippi, publicado en 1883. El libro combinaba memorias y crónica de viajes, en parte nostalgia por los viejos tiempos del río, en parte observación de cómo había cambiado el río desde la guerra. Para investigar la segunda mitad, Sam viajó por el Mississippi en 1882, la primera vez que regresaba desde antes de la guerra. 20 años. El río era diferente, más pequeño de alguna manera. El romanticismo se había ido. Los barcos de vapor estaban siendo reemplazados por ferrocarriles, los pueblos habían cambiado. Pero el río mismo, su realidad física, seguía allí, todavía moviéndose hacia el sur, todavía poderoso. Escribiendo Vida en el Mississippi. Le trajo de vuelta los viejos sentimientos, la emoción de ser joven y aprender a leer el agua, el orgullo de obtener su licencia de piloto, el terror de navegar de noche, la tragedia de la muerte de Henry. Esa parte la escribió con cuidado. Honestamente, todavía le dolía.
El libro se vendió bien, no tan bien como Los inocentes en el extranjero, pero de manera respetable. Sam se estaba consolidando como algo más que un humorista. Era un escritor serio, alguien que podía manejar diferentes géneros: ficción, crónica de viajes, memorias, lo que la historia requiriera. Entre libro y libro seguía dando conferencias y haciendo giras. La familia necesitaba el dinero. La casa de Hartford no se estaba volviendo más barata, y ahora había otra hija, John, nacida en 1883. Ahora las niñas, Susie, Clara, John. La casa estaba llena de vida, ruido, energía. Sam la amaba y la encontraba abrumadora en igual medida. Necesitaba su tiempo para escribir, su tranquilidad. Eso es lo que proporcionaba el estudio en Quarry Farm. Veranos de trabajo ininterrumpido mientras las niñas jugaban en los campos y Libby se encargaba de la casa. Regresó al manuscrito de Huckleberry Finn en 1883 y retomó donde lo había dejado. La solución a su problema de trama llegó de repente. Huck y Jim perderían su oportunidad de ir al norte. Pasarían a la deriva por el Cairo entre la niebla. Después de eso, simplemente seguirían hacia el sur, conociendo personajes, viviendo aventuras. No era la solución lógica, pero era la correcta. La historia no trataba realmente de llevar a Jim a la libertad. De todos modos, trataba de que Huck aprendiera a ver a Jim como un ser humano, aprendiendo a cuestionar lo que la sociedad le había enseñado sobre la raza y la esclavitud. Sam estaba escribiendo algo peligroso aquí, algo que incomodaría a la gente. El libro atacaba la institución de la esclavitud, sí, pero también atacaba la hipocresía de la América de posguerra, la forma en que el norte había abandonado la reconstrucción, la forma en que las leyes Jim Crow se extendían por el sur, la forma en que a los afroamericanos se les negaba la libertad que supuestamente habían ganado. Terminó el manuscrito en 1883. Luego pasó meses revisando. Libby lo leyó e hizo sugerencias. Quería que se suavizara parte del lenguaje más crudo. Sam accedió en su mayor parte. Su editor, James Osgood, tenía preocupaciones sobre las perspectivas comerciales del libro. Era demasiado controvertido, demasiado crudo, demasiado honesto sobre el racismo estadounidense. Pero Sam creía en él. Esta era su mejor obra, lo sabía. Las aventuras de Huckleberry Finn se publicó en Gran Bretaña en diciembre de 1884. La edición estadounidense le siguió en febrero de 1885. La respuesta fue inmediata y polarizada. Algunos críticos lo elogiaron como una obra maestra, otros lo condenaron como crudo, vulgar, inapropiado para niños. Las bibliotecas públicas lo prohibieron. La Biblioteca Pública de Concord lo calificó de basura. Sam estaba encantado con la controversia. Prohibir libros solo aumentaba las ventas. La gente quería leer lo que no se suponía que debían leer. Y debajo de la indignación, los lectores serios reconocieron lo que había logrado. El libro estaba escrito completamente en dialecto. Múltiples dialectos, de hecho. Dialecto negro de Missouri, dialecto del condado de Pike, dialecto del suroeste. Cada personaje tenía su propia voz, su propia forma de hablar. Esto nunca se había hecho antes, no a este nivel. La estructura de la novela era suelta y episódica. Huck y Jim flotan río abajo, encontrando diferentes personajes y situaciones. El duque y el rey eran dos estafadores que se apoderaron de la balsa. Los Grangerford Shepardson estaban enemistados, al igual que la familia Wilkes con el plan de herencia. Cada episodio mostraba la sociedad estadounidense desde un ángulo diferente, todo ello filtrado a través de los ojos inocentes, pero perspicaces de Huck. El centro moral del libro llega tarde. Huck tiene que decidir si entrega a Jim o le ayuda a escapar. La sociedad le ha enseñado que ayudar a un esclavo a escapar es un pecado. Irá al infierno por ello. Escribe una carta al dueño de Jim y luego la rompe. Dice, está bien, entonces iré al infierno, eligiendo la amistad sobre la ley, la humanidad sobre las reglas de la sociedad. Ese momento es el corazón del libro, todo se construye hacia él, y es devastador porque Huck cree que está haciendo algo malo cuando en realidad está haciendo lo correcto. La sociedad que se supone que debe guiarlo está moralmente en bancarrota.
Su conciencia, que debería decirle la verdad, ha sido corrompida por la ideología de los estados esclavistas. Tiene que ir en contra de todo lo que le han enseñado para hacer lo correcto. Sam lo entendió. Había crecido en un estado esclavista y le habían enseñado las mismas mentiras. Le llevó años desaprenderlas. El libro fue su intento de mostrar cuán profundamente penetraron esas mentiras y cómo distorsionaron. Incluso la comprensión de lo correcto y lo incorrecto de la gente buena, los críticos que calificaron el libro de racista, no entendieron nada. Sam estaba atacando el racismo, mostrándolo desde dentro, demostrando cómo corrompía el lenguaje y el pensamiento. Huck usa el lenguaje de su tiempo y lugar. Ese lenguaje es ofensivo, pero las acciones de Huck, su creciente reconocimiento de la humanidad de Jim, ese es el contraargumento. El libro no aprueba el racismo que describe, lo expone. Hemingway diría más tarde, toda la literatura estadounidense moderna proviene de este libro. Eso es probablemente una exageración, pero no por mucho. Huckleberry Finn mostró a los escritores estadounidenses que podían usar el lenguaje vernáculo, podían escribir sobre gente común, con un lenguaje común. No tenían que imitar novelas británicas o literatura clásica. Podían crear algo distintivamente estadounidense. El libro hizo rico a Sam, no de inmediato, sino con el tiempo. Se siguió vendiendo año tras año, década tras década. Se convirtió en lectura obligatoria en las escuelas. Aunque eso habría horrorizado a la Junta de la Biblioteca de Concord, la riqueza trajo sus propios problemas. Sam nunca había sido bueno con el dinero. El éxito lo empeoró. Empezó a invertir principalmente en inventos, cosas que prometían revolucionar la industria, hacer fortunas de la noche a la mañana. Un nuevo tipo de máquina de vapor, una máquina de escribir mejorada, un telégrafo marino. La mayoría fracasó. Sam perdió dinero constantemente, pero siguió invirtiendo, siguió creyendo que el siguiente daría sus frutos. El mayor desastre fue la máquina de composición de páginas. Una máquina de composición tipográfica inventada por James Page se suponía que reemplazaría a los tipógrafos humanos y haría el trabajo de varios hombres a la vez. Sam vio una demostración en 1880 y quedó hipnotizado. Pensó que este era el futuro y que transformaría la edición. Empezó invirtiendo pequeñas cantidades al principio, luego sumas mayores. La máquina seguía necesitando mejoras y Page seguía prometiendo que estaba casi lista. Sam siguió extendiendo cheques. A finales de la década de 1880, había invertido más de $190.000 en el compositor, más de lo que había ganado con todos sus libros combinados. La máquina era brillante en teoría, con 12.000 piezas móviles. Podía componer, distribuir y justificar líneas, todo lo que hacía un tipógrafo humano, pero más rápido. Excepto que no funcionaba de forma fiable, algo siempre se rompía. Page lo arreglaba y otra cosa se estropeaba. La máquina era demasiado compleja, demasiado delicada. No podía soportar las duras condiciones de una imprenta en funcionamiento. Mientras Sam invertía dinero a raudales en la máquina de Page, un inventor rival llamado Ottmar Mergenthaler desarrollaba un dispositivo más simple, la linotipia. Hacía menos que la componedora de Page, pero lo que hacía, lo hacía de forma fiable. Para 1890, los periódicos ya estaban adoptando las máquinas linotipia. La componedora de Page quedó obsoleta antes de que estuviera terminada. Sam se negaba a aceptarlo. Había invertido demasiado para rendirse. Pidió dinero prestado, hipotecó la casa de Hartford y se convenció de que el gran avance llegaría en cualquier momento. Page resolvería los problemas técnicos, la componedora funcionaría y Sam ganaría millones. Nunca sucedió. El manuscrito crecía capítulo a capítulo. La valla blanca, el asesinato en el cementerio, Becky Thatcher y la cueva. Se estaba gestando más rápido que cualquier cosa que hubiera escrito antes. Puro placer este tipo de escritura. No se requería investigación, no había hechos que verificar, solo memoria e imaginación mezcladas hasta que no podías distinguir dónde terminaba una y empezaba la otra. El libro se publicó en diciembre de 1876, aunque se había terminado el año anterior. La publicación estadounidense se retrasó. La edición británica salió primero.
Sam no estaba contento con eso, pero al menos ya estaba disponible. Las críticas fueron variadas. Algunos críticos lo encontraron demasiado crudo, demasiado vernáculo. Se suponía que la literatura infantil debía ser edificante, moralmente instructiva. Tom Sawyer no era ninguna de las dos cosas. Trataba sobre un chico que mentía, robaba, hacía novillos y en general causaba problemas. Pero a los niños les encantó, y a los adultos también, a aquellos dispuestos a leer algo que no predicara. Las ventas fueron decentes, no espectaculares, pero constantes. El libro seguiría vendiéndose durante décadas, pero Sam aún no lo sabía. Todo lo que sabía era que había escrito algo verdadero, algo que captaba lo que se sentía al ser un niño en Missouri antes de la guerra. Mientras trabajaba en Tom Sawyer, había surgido otro personaje, Huck Finn, el chico de los márgenes, el compañero de Tom, pero más interesante en algunos aspectos, más libre, menos limitado por la civilización. Sam ya había decidido que Huck necesitaba su propio libro, pero eso vendría después. Primero había que pensar en el dinero. La casa de Hartford era cara, no solo de construir, sino de mantener. Sirvientes, impuestos sobre la propiedad, facturas de calefacción en invierno. Levy gestionaba la casa de forma eficiente, pero la eficiencia tenía sus límites. Cuando intentabas mantener una mansión, el dinero llegaba en ráfagas impredecibles. Las regalías se pagaban trimestralmente, a veces con retraso. Dar conferencias era la solución. Sam había estado haciendo giras de conferencias desde la década de 1860. Era bueno en eso, mejor que bueno. El público lo adoraba. Podía hacerlos reír, hacerlos pensar, mantener su atención durante 1 hora o más solo con su voz y su presencia. La paga era sustancial, $100 por conferencia, a veces más. Si dabas 30 conferencias en una temporada, tenías dinero de verdad. Así que hizo giras en otoño y invierno, dejando a Libby y a las niñas en Hartford. Viajaba en tren de ciudad en ciudad, Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Washington, a veces tan al oeste como Chicago o San Luis. Cada noche una sala diferente, un público diferente, la misma rutina. Subir al escenario, hacer una pausa, dejar que los aplausos se calmaran, empezar de forma conversacional, ir construyendo hasta las partes divertidas, cronometrar las pausas a la perfección, observar a la audiencia, medir sus reacciones, ajustarse en consecuencia. Era teatro de performance. Sam había aprendido el ritmo de años de contar historias en salones y oficinas de periódicos. Sabía cómo manejar a la multitud, cuándo acelerar, cuándo ir más despacio, cuándo bajar la voz para que la gente se inclinara a escuchar, cuándo subirla para enfatizar. Las conferencias no eran discursos exactamente, eran narrativas elaboradas, historias con estructura, principio, nudo, desenlace, personajes, conflicto, resolución. Igual que su escritura, pero hablado. Las giras eran agotadoras. Los viajes lo agotaban. Mala comida en los vagones restaurante, camas de hotel incómodas, movimiento constante, sin tiempo para escribir, sin tiempo para pensar. Solo actuar, dormir, viajar, actuar de nuevo. Pero el dinero era bueno, y Sam estaba construyendo su reputación. Mark Twain no era solo un nombre en los periódicos y en las portadas de los libros. Era una presencia, una personalidad que la gente quería ver, escuchar, estrechar su mano. De vuelta en Quarry Farm en el verano de 1876, comenzó un nuevo proyecto, un libro sobre Huck Finn. Había estado pensando en ello desde que terminó Tom Sawyer. Esta vez la historia sería más grande, más oscura, más ambiciosa. Huck huiría de su padre abusivo, se uniría a Jim, un esclavo fugitivo. Flotarían por el Mississippi en una balsa. La escritura fue bien al principio. Los primeros capítulos surgieron con facilidad. La voz de Huck era clara, distinta de la de Tom, más coloquial, más honesta. Sam escribía en dialecto, capturando cómo hablaba realmente la gente en Missouri. No gramática correcta, no lenguaje refinado, lo auténtico. Los críticos lo llamarían revolucionario más tarde. En ese momento, Sam solo sabía que sonaba bien. Pero luego se atascó alrededor del capítulo 16. La historia se estancó.
no sabía hacia dónde llevarla. La balsa flotaba hacia el sur, adentrándose más en territorio esclavista. Esa era la dirección equivocada. Huck y Jim necesitaban ir al norte hacia la libertad, pero Sam los había acorralado. Así que dejó el manuscrito a un lado, lo guardó en un cajón y pasó a otras cosas. Este se convertiría en su patrón con Huckleberry Finn. Escribía un tiempo, se atascaba, paraba y volvía meses o años después. El libro tardó 7 años en completarse, no porque Sam fuera lento, sino porque lo abandonaba constantemente. La historia era más difícil que Tom Sawyer, más complicada y más seria bajo el humor. Mientras tanto había otro libro que escribir, un libro de viajes. Sam había estado tomando notas sobre sus días en el barco fluvial, sus recuerdos de aprender a pilotar vapores. Había escrito parte de ello años antes. Ahora lo expandió en Vida en el Mississippi, publicado en 1883. El libro combinaba memorias y diario de viaje, en parte nostalgia por los viejos días del río, en parte observación de cómo el río había cambiado desde la guerra. Para investigar la segunda mitad, Sam viajó por el Mississippi en 1882, la primera vez que regresaba desde antes de la guerra. 20 años después, el río era diferente, más pequeño de alguna manera. El romanticismo se había ido. Los vapores estaban siendo reemplazados por ferrocarriles y los pueblos habían cambiado, pero el río mismo, su realidad física, seguía allí, aún moviéndose hacia el sur, aún poderoso. Escribir Vida en el Mississippi le trajo de vuelta los viejos sentimientos, la emoción de ser joven y aprender a leer el agua, el orgullo de obtener su licencia de piloto, el terror de navegar de noche, la tragedia de la muerte de Henry. Esa parte la escribió con cuidado, con honestidad. Todavía dolía. El libro se vendió bien, no tan bien como Los Inocentes en el extranjero, pero de manera respetable. Sam se estaba consolidando como algo más que un humorista. Era un escritor serio, alguien que podía manejar diferentes géneros, ficción, literatura de viajes, memorias, lo que la historia requiriera. Entre libro y libro, seguía dando conferencias y haciendo giras. La familia necesitaba el dinero. La casa de Hartford no era cada vez más barata, y ahora había otra hija, John, nacida en 1880. Ahora 3 niñas, Susie, Clara, John. La casa estaba llena de vida, ruido, energía. A Sam le encantaba y le resultaba abrumadora en igual medida. Necesitaba su tiempo para escribir, su tranquilidad. Eso era lo que le proporcionaba el estudio en Quarry Farm. Veranos de trabajo ininterrumpido mientras las niñas jugaban en los campos y Libby se encargaba de la casa. Volvió al manuscrito de Huckleberry Finn en 1883. Retomó donde lo había dejado. La solución a su problema de trama llegó de repente. Huck y Jim perderían su oportunidad de ir al norte. Pasarían de largo el Cairo a la deriva en la niebla. Después de eso, simplemente seguirían hacia el sur, conociendo personajes, viviendo aventuras. No era la solución lógica, pero era la correcta. La historia, en realidad, no trataba de llevar a Jim a la libertad de todos modos. Trataba de que Huck aprendiera a ver a Jim como un ser humano, aprendiendo a cuestionar lo que la sociedad le había enseñado sobre la raza y la esclavitud. Sam estaba escribiendo algo peligroso aquí, algo que incomodaría a la gente. El libro atacaba la institución de la esclavitud, sí, pero también atacaba la hipocresía de la América de posguerra. La forma en que el norte había abandonado la reconstrucción, la forma en que las leyes Jim Crow se extendían por el sur, la forma en que a los afroamericanos se les negaba la libertad que supuestamente habían ganado. Terminó el manuscrito en 1883, luego pasó meses revisando. Libby lo leyó e hizo sugerencias. Ella quería que se suavizara parte del lenguaje más crudo. Sam accedió en su mayor parte. Su editor, James Osgood, tenía preocupaciones sobre las perspectivas comerciales del libro. Era demasiado controvertido, demasiado crudo, demasiado honesto sobre el racismo estadounidense. Pero Sam creía en él. Esta era su mejor obra. Él lo sabía. Las aventuras de Huckleberry Finn fue publicado en Gran Bretaña en diciembre de 1884.
La edición estadounidense le siguió en febrero de 1885. La respuesta fue inmediata y polarizada. Algunos críticos lo elogiaron como una obra maestra. Otros lo condenaron como crudo, vulgar, inapropiado para niños. Las bibliotecas públicas lo prohibieron. La Biblioteca Pública de Concord lo calificó de basura. Sam estaba encantado con la controversia. Prohibir libros solo aumentaba las ventas. La gente quería leer lo que se suponía que no debían leer. Y debajo de la indignación, los lectores serios reconocieron lo que había logrado. El libro estaba escrito completamente en dialecto, en múltiples dialectos de hecho. Dialecto negro de Missouri, dialecto del condado de Pike, dialecto del suroeste. Cada personaje tenía su propia voz, su propia forma de hablar. Esto nunca se había hecho antes, no a este nivel. La estructura de la novela era suelta, episódica. Huck y Jim flotan río abajo, encontrando diferentes personajes y situaciones. El duque y el rey, dos estafadores que se apoderan de la balsa. La disputa entre los Grangerford y los Shepperson, la familia Wilkes y el plan de la herencia. Cada episodio mostraba la sociedad estadounidense. Todo ello filtrado a través de los ojos inocentes pero perspicaces de Huck. El centro moral del libro llega tarde. Huck tiene que decidir si entrega a Jim o le ayuda a escapar. La sociedad le ha enseñado que ayudar a un esclavo a escapar es un pecado. La sociedad que se supone debe guiarle está moralmente en bancarrota. Su conciencia, que debería decirle la verdad, ha sido corrompida por la ideología de los estados esclavistas. Tiene que ir en contra de todo lo que le han enseñado para hacer lo correcto. Sam lo entendía. Había crecido en un estado esclavista y le habían enseñado las mismas mentiras. Le llevó años desaprenderlas. El libro fue su intento de mostrar cuán profundamente penetraron esas mentiras, cómo distorsionaron incluso la comprensión del bien y del mal, de las buenas personas. Los críticos que calificaron el libro de racista no entendieron nada. Sam atacaba el racismo mostrándolo desde dentro, demostrando cómo corrompía el lenguaje, el pensamiento y la moralidad. Huck usa el lenguaje de su tiempo y lugar. Ese lenguaje es ofensivo. Pero las acciones de Huck, su creciente reconocimiento de la humanidad de Jim, ese es el contraargumento. El libro no aprueba el racismo que describe, lo expone. Hemingway diría más tarde, toda la literatura moderna estadounidense proviene de este libro. Eso es probablemente una exageración, pero no por mucho. Huckleberry Finn mostró a los escritores estadounidenses que podían usar el lenguaje vernáculo. Podían escribir sobre gente común con un lenguaje común. No tenían que imitar las novelas británicas o la literatura clásica. Podían crear algo distintivamente estadounidense. El libro hizo rico a Sam, no de inmediato, pero con el tiempo. Se siguió vendiendo año tras año, década tras década, y se convirtió en lectura obligatoria en las escuelas. Aunque eso habría horrorizado a la Junta de la Biblioteca de Concord, la riqueza trajo sus propios problemas. Sam nunca había sido bueno con el dinero, y el éxito lo empeoró. Empezó a invertir principalmente en inventos, cosas que prometían revolucionar la industria y hacer fortunas de la noche a la mañana. Un nuevo tipo de máquina de vapor, una máquina de escribir mejorada, un telégrafo marino. La mayoría fracasaron, y Sam perdió dinero constantemente, pero siguió invirtiendo y creyendo que el siguiente daría sus frutos. El mayor desastre fue el Page Compositor, una máquina de composición tipográfica inventada por James Page. Se suponía que reemplazaría a los tipógrafos humanos y haría el trabajo de varios hombres a la vez. Sam vio una demostración en 1880 y quedó hipnotizado. Pensó, este es el futuro, y esto transformará la edición. Empezó invirtiendo pequeñas cantidades al principio, luego sumas mayores. La máquina seguía necesitando mejoras y Page seguía prometiendo que estaba casi lista. Sam siguió extendiendo cheques y a finales de la década de 1880 había invertido más de $190,000 en el compositor. Esto era más de lo que había ganado con todos sus libros combinados. La máquina era brillante en teoría, con 12,000 piezas móviles. Podía componer, distribuir y justificar líneas, todo lo que hacía un tipógrafo humano, pero más rápido. Excepto que no funcionaba de forma fiable.
Algo siempre se estropeaba. Page lo arreglaba y otra cosa se rompía. La máquina era demasiado compleja, demasiado delicada y no podía soportar las duras condiciones de una imprenta en funcionamiento. Mientras Sam invertía dinero en la máquina de Page, un inventor rival llamado Ottmar Mergenthaler desarrollaba un dispositivo más sencillo. La linotipia hacía menos que la máquina de Page, pero lo que hacía, lo hacía de forma fiable. Para 1890 los periódicos estaban adoptando las máquinas linotipia y la máquina de Page quedó obsoleta antes de ser terminada. Sam se negaba a aceptarlo. Había invertido demasiado para admitir la derrota, demasiado orgullo, demasiado dinero ya gastado. Seguía creyendo que Page lo arreglaría, un ajuste más, una mejora más, y entonces funcionaría. Mientras tanto, su editorial también perdía dinero. Charles Webster & Company. Sam la había fundado en 1884 para publicar sus propios libros y los de otros autores. Al principio tuvo éxito. Publicó las Memorias de Grant, un gran éxito de ventas que le dio una fortuna a la viuda de Grant. Sam se sintió bien por eso, ayudando a la familia de su amigo, pero el éxito trajo problemas. Sam empezó a firmar a demasiados autores, publicando demasiados libros. Los gastos generales aumentaron y la empresa necesitaba constantes inyecciones de efectivo. Sam seguía extendiendo cheques, pidiendo dinero prestado, sacando préstamos, usando sus ganancias literarias para sostener negocios en quiebra. Para 1891, la situación era desesperada. Sam tenía deudas masivas y la editorial se estaba derrumbando. La máquina de Page seguía sin funcionar. Él viajaba constantemente, intentando ganar dinero a través de conferencias y artículos. Libby estaba estresada. Las finanzas de la familia eran un desastre. En 1894, la editorial fracasó por completo, bancarrota. Sam debía unos $90.000. Más de 2 millones en dinero actual, a los 58 años estaba arruinado. El hombre que había escrito algunos de los libros más queridos de América estaba en la ruina. La vergüenza era abrumadora. Sam siempre había sido orgulloso, siempre se había presentado como exitoso. Ahora los periódicos publicaban historias sobre su fracaso financiero, su incompetencia como hombre de negocios. Algunas personas se regodeaban, otras sentían lástima por él. Sam odiaba ambas reacciones por igual. La ley de bancarrota le habría permitido saldar sus deudas por una miseria, pagar una fracción de lo que debía y marcharse. Pero Sam se negó. Libby se negó. Habían pedido dinero prestado a amigos, a socios comerciales. Se sentían moralmente obligados a devolver cada centavo, aunque tardaran años. Henry Rogers ayudó, un ejecutivo de Standard Oil, uno de los empresarios más poderosos de América, también implacable. El tipo de hombre que Sam había criticado en sus escritos. Pero a Rogers le gustaba genuinamente Sam. Admiraba su trabajo, y era bueno con el dinero de una manera que Sam nunca sería. Rogers se hizo cargo de las finanzas de Sam, reorganizó todo. Estableció un plan de pagos para las deudas, le dio un salario a Sam, le dijo que escribiera y diera conferencias, y dejó que Rogers se encargara de la parte comercial. Era humillante ser manejado como un niño, pero era necesario. Sam sabía que el plan era brutal. Sam recorrería el mundo. Daría conferencias, escribiría sobre sus viajes, ganaría dinero. Todo ello se destinaría a saldar la deuda. Tenía 60 años, estaba cansado, con mala salud, pero no tenía otra opción. En julio de 1895 Sam, Libby y su hija Clara partieron para una gira de conferencias que comenzaría en el oeste americano, luego a Australia, Nueva Zelanda, India, Sudáfrica, un circuito de un año por el Imperio Británico, actuando casi todas las noches, viajando constantemente. Las otras dos hijas se quedaron en casa. Susie tenía 23 años, Jean tenía 15. Ellas se quedaron en la casa de Hartford con amigos de la familia. La separación fue dura, pero alguien tenía que quedarse, y la gira sería agotadora, demasiado para que todos la soportaran. Sam actuó de forma brillante. Años de dar conferencias lo habían convertido en un maestro del espectáculo. Sabía cómo manejar al público, cómo cronometrar un chiste,
cómo pasar del humor al sentimiento y viceversa. El público lo adoraba, llenando los teatros por donde quiera que iba. Pero el viaje era agotador. Una ciudad diferente cada pocos días, largos viajes en tren, hoteles incómodos, mala comida. La salud de Sam se resintió. Desarrolló bronquitis, forúnculos, varias infecciones, pero siguió actuando de todos modos. Tenía que hacerlo. La deuda no se pagaría sola. Escribía cartas a casa constantemente a Susie y Jean, contándoles los lugares que había visto, la gente que había conocido, haciendo bromas para mantenerles el ánimo, extrañándolas terriblemente. Las cartas eran alegres en la superficie, desesperadas por dentro. En agosto de 1896 estaban en Inglaterra. La gira casi terminaba. Un mes más y estarían en casa. Sam estaba exhausto, pero aliviado. Habían ganado lo suficiente para pagar la mayor parte de la deuda, quizás no toda de inmediato, pero sí lo suficiente para demostrar buena fe, para probar que hablaban en serio sobre el pago. Entonces llegó el telegrama. Susie estaba enferma de meningitis. «Vuelvan a casa inmediatamente», gritaron. Reservaron pasaje en el barco más rápido, pero cruzar el Atlántico llevó días. No había forma de recibir noticias, de saber qué estaba pasando. Sam paseaba por la cubierta, no podía dormir, no podía comer, solo esperaba, impotente. Otro telegrama cuando aterrizaron. Demasiado tarde. Susie había muerto el 18 de agosto, a los 24 años, mientras sus padres estaban al otro lado del mundo. El funeral ya había tenido lugar. Fue enterrada antes de que ellos supieran siquiera que se había ido. Sam se derrumbó por completo. Había perdido a su hijo, Langdon, 24 años antes. Eso había sido terrible, pero Susie, su hija primogénita, su favorita, aunque intentaba no admitirlo, brillante, talentosa, sensible, la que mejor lo entendía, se había ido. Se culpó a sí mismo, por supuesto que sí. Si hubiera administrado mejor su dinero, si no hubiera invertido en el Page Compositor, si no hubiera fundado la editorial, no habrían necesitado la gira. Habrían estado en casa. Quizás podrían haberle conseguido un mejor tratamiento. Quizás ella habría vivido. Libby también lo culpó, no explícitamente, pero él podía verlo. Ella siempre se había preocupado por su imprudencia financiera. Ahora su hija estaba muerta por ello. Bueno, así lo sentía él. El dolor era enorme, asfixiante. La casa de Hartford, que había estado llena de vida y risas, se volvió insoportable. No podían quedarse allí. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. La alquilaron, se mudaron a Nueva York, luego a Viena, luego a Londres. Siguieron moviéndose, tratando de escapar del dolor, pero este los siguió a todas partes. Sam se volcó en el trabajo. Escribió constantemente, cualquier cosa para evitar pensar en Susie, pero ella estaba en todo lo que escribía. La pérdida tiñó cada página. Su escritura cambió, se volvió más oscura, más amarga. El humor seguía ahí, pero ahora tenía un filo, una crueldad. Siempre había sido cínico sobre la naturaleza humana. Ahora el cinismo se profundizó en algo más cercano a la misantropía. En 1897 se publicó Following the Equator, su relato de la gira mundial. Se vendió bien, los críticos lo elogiaron, pero Sam sabía que no era su mejor obra. Demasiado de ello fue escrito en el dolor, demasiada alegría forzada cubriendo la desesperación. El dinero ayudó, sin embargo. Para 1898 habían pagado la mayor parte de la deuda. Para 1900, esta había desaparecido por completo. Cada centavo devuelto, Sam se había redimido financieramente, pero el costo había sido la vida de su hija. La victoria se sentía vacía. Siguió escribiendo, siguió publicando, pero la alegría se había ido. Escribir siempre había sido un trabajo, pero un trabajo que amaba. Ahora era solo trabajo. Algo que hacía porque era bueno en ello, porque la gente lo esperaba, porque pagaba las facturas. En 1898 comenzó a trabajar en un libro llamado El forastero misterioso, un oscuro relato filosófico ambientado en la Austria medieval. Cuestionaba todo, a Dios, la moralidad, el propósito humano. El personaje principal era Satán, retratado con simpatía, más honesto que los humanos a su alrededor.
Sam trabajó en él durante años, no pudo terminarlo, siguió revisándolo. Cambiando el escenario, reescribiendo el final, el libro se negaba a tomar forma, quizás porque era demasiado personal, demasiado cercano a lo que realmente pensaba sobre la existencia, demasiado oscuro para publicar bajo su nombre. También escribió ensayos, ataques feroces y airados contra el imperialismo. Estados Unidos estaba adquiriendo colonias: Filipinas, Puerto Rico, Hawái. Sam estaba asqueado. Esto no era lo que se suponía que debía ser Estados Unidos. Esto era la construcción de un imperio europeo, aquello contra lo que se habían rebelado. Escribió a la persona sentada en la oscuridad, una crítica mordaz del colonialismo occidental, disfrazado de civilización. La labor misionera, la explotación económica, todo ello justificado con mentiras sobre ayudar a los salvajes. Sam lo vio claro, lo llamó por su nombre: robo y asesinato disfrazados de progreso. El ensayo enfureció a la gente. Bien, Sam quería que se enfadaran, quería que se sintieran incómodos. Había terminado de ser solo un humorista, había terminado de hacer reír a la gente mientras ignoraban la injusticia. Si querían a Mark Twain, obtendrían al verdadero, no la versión segura y edulcorada de 1904. Libby murió de insuficiencia cardíaca. Había estado enferma durante años. Sam la había cuidado, intentó mantenerla cómoda, pero ella estaba exhausta, consumida por el dolor y la enfermedad. Murió en Florencia, a los 58 años. Llevaban 34 años casados. Sam había perdido a su esposa y a 2 de sus hijos. Solo quedaban Clara y Jean padecía epilepsia, con frecuentes ataques. Necesitaba cuidados constantes. Clara era la sana, pero estaba construyendo su propia vida, persiguiendo una carrera como cantante. Ella no podía ser su cuidadora, así que Sam regresó a Estados Unidos. Alquiló una casa en Nueva York, luego construyó una casa en Connecticut llamada Stormfield. Se suponía que sería su hogar final, un lugar para establecerse y escribir en paz. Pero tenía 73 años, estaba cansado y enfermo, y se le acababa el tiempo. Sin embargo, siguió escribiendo. No podía parar. Era lo que hacía, quién era. Pero cada vez más escribía para sí mismo, no para publicar. Escribió ensayos oscuros sobre la naturaleza humana, la religión y la muerte. Parte de ello era brillante, parte era divagante y amarga. Nada de ello era comercial. Su obra publicada en estos últimos años era más ligera, reminiscencias, historias de su juventud. La gente quería al viejo Mark Twain, el divertido, el nostálgico. Sam les dio lo que querían y guardó la oscuridad para sus papeles privados. En 1906 comenzó a dictar su autobiografía, no a escribirla, sino a dictarla. Se acostaba en la cama fumando puros y hablaba. Un taquígrafo lo transcribía. Divagaba, contaba historias, saltaba de un tema a otro, hacía chistes, se enojaba. Era caótico, desenfocado, exactamente lo que él quería, según dijo. La escribía para que se publicara después de su muerte, 100 años después. Así podría ser completamente honesto, podría decir cosas que no podía decir mientras la gente vivía, atacar a sus enemigos, revelar secretos, decir la verdad sin consecuencias. Si lo decía en serio o simplemente disfrutaba la idea, quién sabe. Pero la autobiografía era enorme. Cientos de miles de palabras. La mayor parte impublicable en vida, parte de ella, sencillamente, impublicable. No le importaba. No era para lectores contemporáneos. Era para la posteridad o para él mismo. Era una forma de procesar su vida antes de que terminara. Ahora era famoso de una manera que nunca antes lo había sido, no solo un autor exitoso, sino un icono cultural. El gran anciano de las letras estadounidenses. La gente lo buscaba, quería conocerlo, escucharlo hablar. Él interpretaba el papel, vestía trajes blancos, hacía comentarios ingeniosos, daba entrevistas, pero era una actuación. El verdadero Sam, quienquiera que fuera, permanecía oculto. En 1909, John murió en Nochebuena, ahogada en la bañera durante un ataque a los 29 años. Sam la encontró, la última de sus hijos excepto Clara. El dolor era indescriptible. Escribió sobre ello,
Tenía que hacerlo. Escribir era su forma de procesar todo, pero las palabras le parecían inadecuadas, vacías. ¿Qué había que decir? Tenía 74 años, enfermo, destrozado, listo para morir. Había sobrevivido a casi todos los que amaba, su esposa, 3 de sus hijos, la mayoría de sus amigos. Estaba solo, famoso y solo. Su salud se deterioraba rápidamente. Enfermedad cardíaca. Sabía que el final estaba cerca. Le dijo a la gente que había llegado con el cometa Halley en 1835 y se iría con él en 1910. El cometa debía regresar en abril. Sam planeó cumplir el plazo. Y lo hizo. 21 de abril de 1910. El cometa era visible en el cielo. Sam murió en Stormfield a los 74 años. Clara estaba allí y algunos sirvientes. Eso fue todo. El hombre que había sido el escritor más famoso de América murió en silencio, casi en privado. Los periódicos se llenaron de homenajes, obituarios, recuerdos. Todos tenían una historia de Mark Twain, algo divertido que había dicho, algo sabio. El público lo lloró, pero la mayoría lloraba una imagen, un personaje. El humorista de traje blanco, el satírico amable, la querida voz estadounidense. No conocían al viejo amargado que lo había perdido todo, que había pasado sus últimos años arremetiendo contra Dios y la humanidad, que había escrito miles de páginas que no pudo publicar porque eran demasiado oscuras, demasiado enojadas, demasiado honestas. El funeral fue público, masivo. Asistieron todos los que eran alguien. Todos enviaron condolencias, los homenajes llovieron. Presidentes, escritores, editores, lectores comunes que sentían haber perdido a un amigo. El cuerpo estuvo en capilla ardiente en una iglesia presbiteriana de Nueva York. Miles desfilaron, rindiendo homenaje a un hombre que la mayoría nunca había conocido realmente. El entierro fue en Elmira, junto a Libby, junto a Susie, junto a Jean. La parcela familiar, juntos de nuevo, finalmente. Clara lo arregló todo. Ella era todo lo que quedaba, la única superviviente de la familia inmediata de Sam. Tendría que llevar el legado sola. Los obituarios estaban por todas partes, noticia de primera plana. Mark Twain había muerto. Los periódicos publicaron fotos, el famoso traje blanco, el cabello salvaje, el bigote, los ojos severos pero chispeantes. Citaron sus mejores frases, sus chistes más divertidos, sus observaciones más sabias. Lo llamaron el humorista más grande de América, el escritor del pueblo, la voz de una generación. Se equivocaron en su mayor parte, no del todo, pero lo simplificaron, lo hicieron digerible, cómodo, lo convirtieron en la imagen que querían. El anciano amable con el ingenio agudo y la sabiduría apacible. Ignoraron la rabia, la amargura, la desesperación, la oscuridad que había consumido sus últimos años. No querían saber de eso, no querían recordarlo así que crearon su propio Mark Twain, el que podían celebrar, el que los hacía reír, el que les recordaba tiempos más sencillos. La inocencia de la infancia, el río Mississippi, Tom Sawyer, Huck Finn. Ese Mark Twain, no el que había escrito El forastero misterioso, no el que había pasado años atacando a Dios y a la humanidad en manuscritos privados, no el anciano destrozado que había enterrado a toda su familia. El público obtuvo el mito. Los papeles privados contenían la verdad. Y Clara, se diera cuenta o no, se convirtió en la guardiana de ambos. Sin embargo, tenía un problema. Su padre había dejado una enorme cantidad de material inédito. La autobiografía por sí sola era enorme, divagante, desorganizada, impublicable en su forma original. Luego estaban los ensayos, los cuentos, los fragmentos, miles de páginas, algunas brillantes, otras amargas, todas ellas de Sam. ¿Qué se suponía que debía hacer con todo aquello? Él había dicho que lo publicara después de su muerte, 100 años después, pero también había dicho muchas cosas, cambiado de opinión constantemente, dejado instrucciones contradictorias. Cuanto más Clara miraba los papeles, más complicado se volvía, más complicado se volvía. Ella comenzó con la autobiografía y contrató a Albert Bigelow Payne,
quien había estado ayudando a Sam en sus últimos años a organizarla, editarla y hacerla publicable. Payne fue una buena elección, leal y respetuoso, pero también dispuesto a cortar y dar forma para proteger la reputación de Sam mismo. El primer volumen salió en 1924, 14 años después de la muerte de Sam. Fue fuertemente editado y pulido, los bordes más ásperos suavizados, los pasajes más oscuros eliminados. Seguía siendo la voz de Sam, seguían siendo sus historias, pero filtradas y hechas aceptables para el consumo público. Las críticas fueron positivas, la gente lo compró, pero los académicos ya entonces sabían que no era la imagen completa. Siguieron más volúmenes, Payne siguió trabajando y editando, pero lo hacía desde su propia comprensión de lo que Mark Twain debía ser y lo que el público necesitaba ver. No intentaba engañar a nadie. Intentaba honrar el legado de Sam tal como él lo entendía. El problema era que honrar el legado significaba ocultar partes del hombre, las partes que no encajaban, las partes que escandalizarían u ofenderían, las partes que incomodarían a la gente. Payne tomó decisiones, Clara tomó decisiones. Ellos decidieron lo que el mundo podía manejar y lo que no. Mientras tanto, los manuscritos inéditos esperaban en cajas. Algunos de ellos no verían la luz durante décadas, algunos todavía no lo han hecho, no completamente, no exactamente como fueron escritos. Porque Sam había tenido razón en una cosa: el mundo no estaba preparado para todo aquello. Quizás nunca lo estaría. Pero los libros que se habían publicado, esos perduraron. Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Los inocentes en el extranjero, Vida en el Mississippi, se convirtieron en clásicos americanos. Lectura obligatoria en las escuelas, amados por generaciones de lectores. Tom y Huck se convirtieron en parte del ADN cultural. Todos los conocían, incluso la gente que nunca había leído los libros. Huckleberry Finn, especialmente, se convirtió en la gran novela americana. El libro, dijo Ernest Hemingway, del que surgió toda la literatura americana, que capturó algo esencial sobre América: la libertad, el individualismo, el río, el viaje, la amistad entre Huck y Jim, el despertar moral, el rechazo de los valores corruptos de la civilización. También fue controvertido por cómo Sam escribió a Jim, por el lenguaje. La palabra con N aparece más de 200 veces. Sam escribía en dialecto, capturando cómo hablaba la gente, mostrando el racismo de la época, criticándolo a través de la historia. Pero eso no impidió que la gente se ofendiera, que quisiera prohibir el libro, que lo llamara racista. El debate comenzó temprano, nunca se detuvo realmente. Las escuelas lo prohibieron, las bibliotecas lo retiraron, los padres se opusieron. Pero los académicos lo defendieron, los maestros lo enseñaron, los lectores lo amaron. La controversia lo mantuvo vivo, relevante, debatido, lo que quizás Sam habría apreciado. Él nunca había rehuido la controversia. Los otros libros también siguieron siendo populares, pero ninguno igualó a Huck Finn. Ese se mantuvo solo, la obra maestra. El libro que justificó todo lo demás. La prueba de que Sam había sido más que un humorista, más que un artista genuino, un escritor que había creado algo duradero. Su reputación creció a lo largo de las décadas, no solo como escritor, sino como un icono cultural, el estadounidense por excelencia, el hombre hecho a sí mismo, el piloto fluvial convertido en autor, el occidental que había conquistado el establishment literario del Este. El demócrata con D minúscula que había hablado en nombre del hombre común contra los ricos y poderosos. Los académicos comenzaron a estudiarlo seriamente, no solo los libros, sino al hombre, su vida, sus métodos, sus influencias. Las universidades ofrecieron cursos, se escribieron tesis. El proyecto de documentos de Mark Twain en Berkeley comenzó a recopilar y preservar todo. Cartas, manuscritos, cuadernos, intentando crear un registro completo. Lo que encontraron fue complicado, contradicciones por todas partes. El antiimperialista que había invertido en el colonialismo, el defensor de la justicia racial que a veces usaba estereotipos raciales, el crítico de la religión que se había casado con una familia religiosa,
el cínico que había amado desesperadamente a su esposa e hijos, el humorista que había estado deprimido durante años, el artista que odiaba actuar. Nada de eso encajaba perfectamente, lo que lo hacía humano, real, no la versión edulcorada, no el mito, sino la persona real, imperfecta, luchando, tratando de encontrarle sentido a un mundo que no lo tenía. Su influencia en la literatura estadounidense era innegable. Todos los que vinieron después tuvieron que lidiar con él, tuvieron que reconocerlo. Hemingway, Faulkner, Salinger, Vonnegut. Todos le debían algo a Sam, a su uso del vernáculo estadounidense, su ojo para los personajes, su habilidad para mezclar humor y tragedia, su disposición a abordar temas serios a través de historias accesibles. Había demostrado que los escritores estadounidenses no necesitaban imitar a los europeos. No necesitaban escribir como novelistas ingleses o realistas franceses. Podían escribir como estadounidenses, con voces estadounidenses, sobre experiencias estadounidenses, y crear algo igual de válido, igual de literario, igual de importante. Ese fue su verdadero legado. No solo los libros específicos, sino el permiso, la prueba de que se podía hacer, que la literatura estadounidense podía existir en sus propios términos, con su propia voz, sus propios estándares, su propia grandeza. El traje blanco se volvió icónico. Fotos del viejo Sam con su traje blanco y su cabello salvaje aparecían por todas partes, en portadas de libros, en aulas, en documentales. Era la imagen en la que la gente pensaba cuando pensaba en Mark Twain, el showman, el artista, el personaje que había creado para sí mismo en sus últimos años. Pero ese personaje era solo una parte de la historia. El verdadero Sam había sido el niño de Aníbal, el piloto en el río, el joven reportero en Nevada, el autor en apuros en Hartford, el padre afligido en Europa, el viejo amargado dictando su autobiografía. Todas esas personas, todas esas versiones, eran él, todas igualmente verdaderas, todas igualmente Sam. Clara vivió hasta 1962, 52 años después de la muerte de su padre. Pasó gran parte de ese tiempo gestionando su legado, protegiéndolo, controlando lo que se publicaba. Lo que se reveló fue que ella tenía buenas intenciones, amaba a su padre y quería que la gente lo recordara adecuadamente. Pero su control significó que partes de Sam permanecieron ocultas, partes que podrían haber complicado la imagen y dificultado la venta de libros, dificultado el mantenimiento de la leyenda. Cuando ella murió, las restricciones restantes se relajaron. Los académicos obtuvieron más acceso y publicaron más material inédito. La autobiografía salió en versiones más completas, los ensayos oscuros, los ataques amargos a la religión y la humanidad, los pensamientos privados que Sam había querido mantener en secreto. ¿O no? Sus instrucciones habían sido tan contradictorias, tan cambiantes, que nadie sabía realmente lo que él había querido. Lo que quedó claro fue que Mark Twain, la figura pública, y Samuel Clemens, la persona privada, eran diferentes. Relacionados pero distintos, la figura pública era la creación, la actuación, la marca. La persona privada era desordenada, complicada, a menudo miserable. La figura pública hacía reír a la gente. La persona privada luchaba por encontrar razones para seguir viviendo. Ambos eran reales, ambos importaban. No se podía entender uno sin el otro. El humor venía del dolor, la sátira de la ira, la calidez del amor que había sentido y perdido, el cinismo del idealismo que había sido decepcionado demasiadas veces. Sus libros siguieron vendiéndose generación tras generación. Los niños seguían leyendo Tom Sawyer en la escuela, discutían sobre Huckleberry Finn. Los adultos redescubrieron los libros de viajes, los ensayos, los cuentos. Mark Twain nunca dejó de publicarse, nunca dejó de ser relevante, porque había escrito sobre cosas que no cambiaban. La naturaleza humana, la codicia, la hipocresía, el amor, la pérdida, la brecha entre lo que la gente decía y lo que hacía. También había escrito sobre América, no la América de los mitos y la propaganda, sino la América real, contradictoria, violenta, idealista, corrupta, hermosa, fea,
todo a la vez. Lo amó y lo odió, lo celebró y lo criticó. Creyó en su potencial mientras se desesperaba por sus fracasos. Esa complejidad resonó, y todavía lo hace, porque Estados Unidos sigue siendo todas esas cosas. Todavía contradictorio, todavía luchando con los mismos problemas: raza, clase, poder, justicia. Leyendo a Sam ahora, se le puede ver lidiando con preguntas sin respuesta, problemas sin resolver. No tenía soluciones, solo observaciones, preguntas, provocaciones. Eso es lo que lo hizo valioso, no que diera respuestas, sino que hiciera las preguntas correctas, de maneras que hacían pensar a la gente, reír, sentirse incómoda, ver las cosas de otra manera. El cometa regresó en 1985, 75 años después de la muerte de Sam, justo a tiempo. La gente recordaba su predicción, cómo había dicho que llegaría con él y se iría con él, cómo había tenido razón. Se convirtió en parte de la leyenda. Mark Twain, nacido con el cometa Halley, muerto con él, cósmicamente significativo, elegido por el destino, especial. La verdad era más simple y triste. Había sido un hombre, talentoso, con determinación, afortunado, desafortunado, amado, con el corazón roto, exitoso, en bancarrota, famoso, solo. Había vivido, sufrido, creado, muerto como todos los demás. El cometa fue solo una coincidencia, una cuestión de tiempo, pero la gente quería que significara algo, quería que él significara algo, que fuera más que otro escritor muerto. Quizás lo fue, no por el cometa, sino por las palabras que dejó, los personajes, las historias, las observaciones, las preguntas. Los sobrevivieron, probablemente nos sobrevivirán a todos nosotros. Eso es lo que obtienen los escritores si tienen suerte, si son lo suficientemente buenos, una especie de inmortalidad, no la persona, sino la obra. Sam quería ser recordado, temía ser olvidado. Pasó su vida construyendo una reputación, creando un legado, preocupándose por la posteridad. No tenía por qué haberse preocupado. Todavía lo leemos, todavía discutimos sobre él, todavía intentamos entenderlo, todavía intentando entenderlo. Quizás ese sea el punto. Quizás los escritores no están destinados a ser descifrados, sino a ser leídos, interpretados, debatidos, cada generación encontrando algo diferente, tomando lo que necesita, dejando lo que no encaja. Los académicos siguen trabajando, publicando nuevas ediciones, encontrando manuscritos perdidos, debatiendo lo que Sam realmente quiso decir, lo que realmente creyó. Nunca terminarán. Siempre hay otra carta, otro cuaderno, otro fragmento que complica el panorama. A los lectores casuales no les importa nada de eso. Solo quieren a Tom y Huck, el Mississippi, el humor, la aventura. Leen los libros que leyeron sus padres. Sus abuelos leyeron pasándolos a sus propios hijos, y el ciclo continúa. Los profesores siguen enseñando Huckleberry Finn, defendiéndolo de los desafíos y explicando que el lenguaje es ofensivo, pero el libro no lo es. Que mostrar el racismo no es aprobarlo, que el contexto importa y que el arte puede incomodarte y aún así ser valioso. Algunos estudiantes lo entienden, otros no. El debate no terminará, y en algún lugar de todo esto, Sam Clemens existe, no la leyenda, no el icono, sino la persona real que vivió, sufrió y creó. Quien amó a su esposa, quien enterró a sus hijos, quien tomó terribles decisiones de negocios, quien escribió de forma brillante y a veces pobre, quien actuó cuando tuvo que hacerlo, quien se escondió cuando pudo. Existe en fragmentos, en contradicciones, en los huecos entre lo que dijo y lo que quiso decir, entre lo que publicó y lo que ocultó, entre Mark Twain, el personaje, y Samuel Clemens, el hombre. El traje blanco era un disfraz, el humor era una armadura, el cinismo era decepción, la ira era dolor. Las palabras lo eran todo, lo único que podía controlar, lo único que perduraba. Se escribió a sí mismo y creó una persona tan convincente que lo reemplazó. Mark Twain se volvió más real que Sam Clemens, más importante, más memorable. Ese fue probablemente el objetivo,
o parte de él. Los escritores hacen esto. Construyen algo que sobrevive al cuerpo, la voz que sigue hablando después de que la garganta enmudece. Los manuscritos siguen siendo publicados. La autobiografía finalmente salió completa en 2010. 100 años después de su muerte, más o menos como él dijo, los editores todavía tomaron decisiones, todavía organizaron, todavía interpretaron. No se puede publicar el caos, pero está más cerca de lo que escribió, más cerca de lo que pensó. Incluida la oscuridad, los lectores se sorprendieron. La amargura los conmocionó. Los ataques a la religión ofendieron a algunos. El pesimismo sobre la naturaleza humana perturbó a otros. Este no era el humorista amable que recordaban. Este era alguien más enojado, más dañado, más honesto. ¿Qué versión es real? Ambas. Ninguna. Todos ellos. Las personas contienen multitudes, se contradicen a sí mismas, cambian con el tiempo. El joven Sam que pilotaba barcos de vapor no era la misma persona que el viejo Sam dictando su autobiografía. Mismo cuerpo, persona diferente. La vida hace eso, especialmente una vida con tanta pérdida. 3 hijos muertos, esposa muerta, hermano muerto, la mayoría de sus amigos muertos. Ruina financiera, humillación pública, dolor crónico, depresión. Cualquiera estaría amargado. Cualquiera se enfurecería. El milagro no es que se volviera oscuro, sino que siguió escribiendo, siguió actuando, siguió intentándolo. Algunos dicen que su obra posterior es menor, disminuida por el dolor y la ira. Prefieren los libros anteriores, los escritos cuando era feliz, cuando la vida aún ofrecía posibilidades. Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Los inocentes en el extranjero, esos son los clásicos. Lo último es simplemente triste. Otros discrepan, dicen que la oscuridad hizo la obra más profunda, más honesta, y que los últimos ensayos e historias mostraban lo que había estado ocultando todo el tiempo: la duda, el miedo, la sospecha de que la vida no tenía sentido y la humanidad estaba condenada. Que este Sam, el destrozado, era el verdadero, el optimismo anterior era la mentira. Ambas interpretaciones pasan algo por alto. La obra temprana no es ingenua, la obra tardía no es solo amarga. A lo largo de su carrera, Sam estuvo lidiando con las mismas preguntas sobre el significado, sobre la moralidad.